Entonces, estamos aquí con el libro. Y entonces, ya vamos a, ¿no hemos hecho ningún ejercicio? Sí, profe. ¿Cuál hicimos? El 7, el 12 creo, y el 19. Muy bien, entonces vamos a empezar con otro. Darle. Es que me bajé mucho. Ay, ay, ay. Perdón, aquí estamos. Ok, entonces hicimos ¿el qué? ¿Cuál fue el El último? 7, ¿El qué? El último fue el 19. el 19 fue el 19, perfecto. Muy y bien. el 2. Muy bien, vamos a hacer el 28. El 28 está muy padre. Ahorita les voy a explicar por qué. Pongan atención. ¿Sí? A ver, díctenmelo, ¿cómo es? ¿Cómo es? El 28, profe. Sí. X cúbica Muy bien. mayor, entre paréntesis, x menos 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fíjense bien, pongan atención. Porque ahorita vamos a hablar de muchas cosas. A ver. ¿Quién me dice? Es una desigualdad, pero ¿quién me dice qué tipo de expresión es esta? De hecho, ya le hemos estado mencionando. Esto es un qué. Hagan de cuenta que aquí no está este signo. ¿Esto qué sería? Supongo que esto es un más. A ver, aquí hay un más. ¿Eso qué es? ¿Qué sería? ¿Un qué? Polinomio. Perfectamente bien contestado. Un polinomio. ¿De qué grado? 2. No. Grado 3. Un polinomio de tercer grado. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, es un polinomio de tercer grado, o sea que esta es una desigualdad polinomial de tercer grado. ¿Sí? Ahora, ya dijimos que las desigualdades, una forma de hacerlo es haciendo la desigualdad para encontrar los extremos de los intervalos, puesto que los intervalos van a ser los conjuntos solución de la integral, de la desigualdad, de la desigualdad asociada a dicha igualdad. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora, entonces, ok, esta es una desigualdad cúbica o polinomial de tercer grado, también se le puede llamar cúbica. Y yo sé que para resolver las desigualdades hay que encontrar las raíces de la ecuación asociada a la desigualdad. Por lo tanto, la vamos a hacer ecuación. ¿Sí? La convertimos en ecuación para encontrar las raíces. ¿Se acuerdan, sí o no? Luego. Sí, profe. Y entonces lo que hacíamos, obviamente aquí lo que hay que hacer en las desigualdades polinomiales, sobre todo las que son de grado 2 en adelante, de grado 2 en adelante, acuérdense que ya resolvimos ya hicimos una lineal, es una de primer grado, y ya resolvimos en una cuadrática que es de segundo grado. De las cuadráticas en adelante, lo que hay que hacer es igualarlas con 0. ¿Sí? En las lineales no hay problema, ahí sí podemos despejar la variable, bien padre, ¿no? Bien bonito. Pero en la de segundo grado en adelante hay que igualarlas con 0. Eso sí, creo que todos lo saben, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo desarrollo esto me va a quedar x cuadrada menos 4x más 4, y entonces me va a quedar así. ¿Sí o no?
Sí, profe. Bien, esa es la ecuación cúbica asociada a esta desigualdad cúbica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Encontrar las raíces de esta ecuación cúbica, las cuales van a ser posiblemente los extremos de los intervalos solución de esta ecuación. Ahora, aquí vamos a hablar acerca de un teorema muy importante que seguramente ustedes ya estudiaron en su clase del curso de inducción. Y ese teorema es el teorema fundamental del álgebra. Este teorema, que es muy importante y que fue descubierto por el tercer más grande matemático de toda la historia, que fue Carl Friedrich Gauss, Carlos Federico Gauss. Si me pregunta quiénes son los otros dos, pues es Arquímedes y Newton. Sí, el tercero pues fue Gauss. Gauss fue un matemático alemán, aunque también se le suele mencionar como astrofísico, bueno, como astrónomo, porque en cierto modo la astrofísica como tal pues no estaba constituida en la época que él vivió. Él vivió en el siglo XIX, y pues es uno de los más, es el tercer, uno de los tres más grandes matemáticos de toda la historia. Cronológicamente, de esos tres, Gauss es el último, por la cantidad de contribuciones que realizó en la matemática. Prácticamente Gauss realizó por lo menos una contribución en cualquier rama de la matemática conocida hasta su época, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la aritmética, en el campo del álgebra, en el campo de la geometría, en el campo del análisis, en el campo de la variable, de variable compleja, prácticamente todos los campos de la matemática recibieron una aportación muy importante de Gauss. Y una de ellas es el teorema fundamental del álgebra. Más adelante les voy a dejar por ahí un vídeo sobre la vida de Gauss, del cual van a tener que hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del álgebra que descubrió este gran matemático? Lo que dice ese teorema es que todo polinomio de grado n, esa es la hipótesis, tiene la tesis ahora, es factorizable en n factores lineales. Bueno, corrijo, perdón, no sería correctamente así, ahorita les explico por qué. Lo voy a volver a decir. Hipótesis. Todo polinomio de grado n tiene n raíces que pueden ser reales repetidas, reales distintas o complejas conjugadas. Y de ese teorema se puede obtener un corolario. Acuérdense que un corolario es una observación de un teorema ya demostrado, y el corolario sería que todo polinomio de grado n es factorizable en n factores lineales. ¿Sí? Entonces, ese es el que yo les estaba diciendo, el corolario, y no. Pero sí se entiende, ¿no? Va de nuevo. Todo polinomio de grado n tiene n raíces que pueden ser reales repetidas, reales distintas, complejas conjugadas. Y por lo tanto, como corolario sería que todo polinomio de grado n es factorizable en n factores lineales. ¿Sí? Ese es el teorema fundamental del álgebra. Y de hecho ustedes ya lo han utilizado, o bueno, no que lo hayan utilizado, sino que lo han aplicado. Por ejemplo, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación de primer grado o una ecuación lineal? ¿Cuántas raíces tiene? ¿Cuántas soluciones? De acuerdo a este teorema.
¿Cuántas? Una. Una. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? Dos. Dos. Así se acuerdan, la x1 y la x2. ¿Cuántas soluciones tiene una de tercer grado? 3. 3. Una de cuarto grado, 4. Una de quinto grado, 5. Ahora, muy importante, nosotros estamos trabajando en el campo de los... ¿De los qué? Oigo, ¿Polinomios? ¿de los qué? ¿Polinomios? No se entendió. A ver, ¿alguien más? Dijo que de los polinomios. No. Los polinomios no. Estamos trabajando en el campo de los qué. Intervalos. ¿No? ¿Cuál? ¿Estamos trabajando en qué? ¿En el campo de los qué? No sé si esté bien, profe, creo que es de los intervalos. No. ¿Vamos a trabajar o estamos trabajando en el campo de los qué? Números racionales e irracionales. No. A ver. ¿De los desiguales? Ok. Pero eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que tú dijiste? ¿Conjuntos? No. A ver, lo que tú dijiste, joven, no está mal, pero no es correcto. ¿Inecuaciones? ¿De los qué? Inecuaciones. No. No, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos estado repitiendo. Concéntrense, por favor. Desigualdades polinomiales. No. Estamos trabajando en el campo de los qué. De De los números reales. A ver, ¿cómo? De los números reales. De los números reales. Ya lo dijimos, no vamos a trabajar en el campo de los reales. ¿No lo hemos estado diciendo? Oigo, Sí. necesito que estén concentrados, por favor. A ver, entonces, por ejemplo, fíjense, a ver, esta ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces debe de tener? Según ese teorema. ¿Una? Según el teorema que acabamos de decir, ¿cuántas soluciones debe de tener? Dos. Dos. 2. A ver, si yo encuentro esas raíces, me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí están mis dos raíces, es el 1 y el -1. ¿No oigo? Sí. Sí. ¿Eh? ¿No oigo? Sí, profe. Profe. A ver, esta es una ecuación que... Bueno, más fácil. A ver, esa es una ecuación de qué? ¿Me escucho? De tercer grado. De tercer grado, ¿cuántas soluciones debe de tener? 3. ¿Quiénes son? ¿Cómo le hago? Bueno, aquí sí puedo factorizar. Aquí sí puedo factorizar. Y si yo factorizo, ¿verdad? Si factorizo, aquí estoy factorizando todo. Si se fijan que es factorizable en los reales. Y aquí está uno del corolario. El corolario que dijimos, como es de tercer grado, se puede factorizar en 3 factores lineales. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las raíces? 0, 1 y -1. ¿No oigo? Sí. Ahí están las 3. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿esta ecuación es de qué?
Segundo grado. ¿Cuántas debe de tener? 2. 2. Aquí, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, pues aquí puedo despejar. Si se fijan cómo habrá ocasiones en las cuales pueda despejar, pueda factorizar, o pueda aplicar algún procedimiento especial. Si es de segundo grado, puedo aplicar la fórmula general, pero si es de segundo en adelante, si bien existe fórmula para tercer y cuarto grado, creo, no son muy comunes de utilizar, entonces tendré que ahí usaría otro, por lo menos de tercer grado en adelante, vamos a usar un método especial, ahorita lo vamos a explicar. Entonces aquí sí puedo despejar, y están de acuerdo que me va a quedar así. Oigo. Sí. Oigo. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son las raíces? A ver, ¿quién me dice quién es la primera raíz? Menos 25. No. 0, ¿no? Menos 5. Menos 5. Menos 5 imaginario, y la segunda raíz es 5 imaginario, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense, es de segundo grado. Tiene dos raíces complejas conjugadas. ¿Por qué son conjugadas? Porque ustedes en la secundaria vieron lo que eran los famosos binomios conjugados, ¿sí o no? Oigo. Sí. Esos son los binomios conjugados. Y si se fijan, estos son binomios conjugados. Esos son binomios conjugados, ¿sí o no? Sí, profe. Complejos conjugados. ¿Sí? Ahora, estos no los vamos a estudiar porque son imaginarios. Nosotros vamos a trabajar con puros reales. ¿Quedó claro o no? Antes de continuar, una vez que yo encuentro las raíces, y esto, bueno, yo puedo factorizar, y de hecho es el corolario del que ya dijimos. Por ejemplo, si estas son las raíces de este polinomio, entonces, ¿cómo lo factorizo? Sería x más la raíz por x más la raíz. ¿Sí están de acuerdo que ya está factorizado? Sí, profe. De la misma manera que aquí, fíjense cómo aquí lo hicimos al revés. Primero factorizamos y luego sacamos las raíces. Pero si yo tengo las raíces, yo lo puedo factorizar. ¿Por qué? Porque sería x menos 0 por x menos 1. Siempre es x más la raíz. ¿Sí? Más la raíz. Entonces, aquí sería más 1 y para este sería x menos 1 igual a 0. Y se fijan que esto es lo mismo que esto, porque x menos 0 es x. Sí, profe. Oigo. Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Eso lo vieron en el curso de inducción, sí o no? Amigo. ¿Lo vieron? Yo no, profe. ¿Cómo que no lo vieron? No, es que la verdad el profe que me tocó, bueno, la maestra casi no se conectaba. ¿Cómo que casi no se conectaba, hombre? ¿Cómo creen? No, profe, como 3 clases creo no nos dio. Bueno, ok. ¿Quién sí lo vio? No. ¿Nadie lo vio? A ver, alguno que me diga sí. Yo sí. No. ¿No, Mari? No, profe. Bueno, ok. Pues pongan atención, ¿eh? Pongan atención. Bien. Voy a factorizar. Bueno, voy a encontrar las raíces de ese polinomio de tercer grado. Según el teorema que acabo de ver, ¿cuántas van a ser? 3. 3. Ahora,
es un polinomio de tercer grado. Hay una ecuación cúbica para encontrar las raíces de polinomios de tercer grado, pero pues prácticamente no se explica, ¿sí? O sea, no se ve en las clases, o sea, no se ve en la prepa, no se ve, pues incluso ya en profesional. ¿Por qué? Pues porque se aplican otros métodos, ¿sí? Otros métodos más poderosos que vamos a explicar. El método que comúnmente se ve es el método de la división sintética. Este método consiste prácticamente en ir dividiendo. ¿Por qué? Porque se supone que ese polinomio, según el teorema fundamental del álgebra, es el producto de factores lineales. Y entonces la división es el proceso contrario. Si yo divido, puedo encontrar los elementos que dan forma. Por ejemplo, si yo divido 30 entre 2, me da 15. Luego, entonces, 2 por 15 me da 30. Si se fijan, entonces, que mediante la división puedo factorizar un número, que estoy factorizando el 30 como 2 por 15. ¿Sí o no? Sí, profe. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es exactamente lo mismo? Porque hay que entender que el álgebra es una generalización de la aritmética. En la aritmética tenemos números. En el álgebra tenemos variables, pero esas variables, claro, bueno, esas variables son números que no conozco. Por lo tanto, las reglas de los números son exactamente las mismas. Obviamente, también en álgebra tengo constantes, tengo coeficientes, tengo exponentes que sí son números conocidos, pero los números desconocidos son esas variables. Pero el hecho de que yo sepa que son números significa que todas las reglas de la aritmética allí se van a cumplir, ¿sí? Por eso es que es exactamente lo mismo. O sea, no hay ningún problema. No problem. ¿Sí o no? Sí, profe. Así de simple. O sea, esto... O sea, no hay problema. Ah, aquí la estoy calabaceando. Aquí es un X cuadrada, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Luego. Sí, iba a decir, pero Sí, profe. no se me veía. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el método de la división sintética? Se los voy a explicar. Primero que nada, todo polinomio de grado n tiene esta forma. De hecho, ya lo hemos visto. ANX a la n más AN menos 1, X a la n menos 1, más AN menos 2, X a la n menos 2, más, pues un chingo aquí, más A1X más A0 y igual a 0. Esa sería una ecuación polinomial de grado n. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Todas las A's, desde 0 hasta n son coeficientes, son números, son coeficientes. Y los más importantes son el AN que se llama coeficiente principal o coeficiente del término de mayor grado, y el A0 que es el coeficiente de X a la 0. ¿Sí están de acuerdo que aquí iría un X a la 0, verdad? Pero X a la 0 es 1, por eso es que ya no se pone. ¿Sí están de acuerdo todos en ello, no? Sí, profe. Entonces, este es el coeficiente principal y este es el término independiente. Así se le llama término independiente porque es el coeficiente de X a la 0, que es 1, y todo multiplicado por 1 es el mismo. Bien. Entonces, el método de la división sintética funciona de la siguiente manera. Pero antes de explicar cómo opera, es importante decir que solamente podemos aplicarlo cuando las raíces del polinomio son racionales. Nada más. Solamente funciona para raíces racionales. Y si yo digo que nada más funciona para los racionales, entonces, ¿para quiénes no funciona?
Para las Los irracionales. Para los irracionales, para raíces irracionales, exactamente. Ahora, ¿funciona para raíces enteras? Sí. Sí, ¿Por qué? porque los enteros son un número racional. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Quién respondió? Yo, Frida. Ok, muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Para racionales no funciona. Y entonces, ¿qué vamos a aplicar ahí? Bueno, pues hay métodos ya más avanzados que son métodos numéricos. Son métodos numéricos. Por ejemplo, está el método de Newton-Raphson, el método de disección, el método de regula falsi, o sea, posición falsa, el método de la secante. Sí, son métodos numéricos, porque como son raíces irracionales, entonces hay que ir aproximando poco a poco. Y estos métodos numéricos, eh, ustedes son de gestión empresarial, no lo van a ver. Lo ideal sería que si lo vieran, piden que les den la materia de métodos numéricos. O sea, es mega divertido, les va a gustar mucho y que les quiten otra materia por ahí que nomás te relleno. Les metan esa materia de métodos numéricos, no lo olviden, o sea, les va a gustar. Y generalmente los métodos numéricos, como son métodos iterativos, pues hay que meterse a programas, ¿no? Eh, ya ahorita, pues la programación ya es una necesidad que debe de tener todo estudiante de nivel ingeniería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger el cuánto vale la n y cuánto vale la 0. ¿Por qué? Porque los candidatos a ser raíces racionales van a ser los números A0 sobre AN. Esos van a ser los candidatos. ¿Sí? Van a ser ellos positivos o negativos y sus submúltiplos. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale el A0? El A0 vale -4. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Y el AN vale 1. Vale 1. Entonces, esto me da -4. Por lo tanto, los candidatos a ser raíces racionales serían este positivo y negativo y sus submúltiplos. O sea que sería el más -4, el más -2 y el más -1. ¿Están de acuerdo que estos son los submúltiplos de 4? Sí. Bien. Ahora, generalmente los libros de álgebra, porque este tema también viene en el Baldor, no se mancha. O sea, no se pasa de lanza con ejercicios cuyas raíces sean racionales, sean fraccionarios, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues porque no es el caso. La idea es que el alumno sepa cómo funciona la herramienta. No se trata de fastidiarlo. Eh, casi estoy seguro que en esos libros que ven el método de la división sintética, casi todos los ejercicios están diseñados para que den raíces enteras. ¿Por qué? Pues porque no se trata de que son fracciones y ahí que divida y que los busque y que no es el caso. Claro que para una tarde de fin de semana pudiera ser divertido, pero nada más. O sea, la cuestión es que se sepa cómo funciona, cómo opera la regla y eso es más que suficiente, ¿no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo que vamos a hacer ahora es coger los coeficientes de cada uno de los términos polinomiales en forma ordenada y vamos a empezar a jugar con ellos. Por ejemplo, es el 1, el -1, el 4 y el -4. Esos son los coeficientes del polinomio. Si, por ejemplo, yo no tuviera el cuadrático, que fuera así el polinomio, si se fijan, está incompleto porque me faltaría el cuadrático. ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pues aquí sería un 0. ¿Eh? Sí, profe.
¿Los demás están ahí o nada más está joven Torres? No, profe, sí, aquí No, estamos. está- Sí, profe. Como todos, profe. Profe. Bien, lo que voy a hacer ahora es ir ensayando candidatos. Eso es lo que tal vez hace que este método sea un poco tardado, porque en cierto modo sí es prueba y error, a menos de que uno sea lo suficientemente, vamos, ya tenga tanta práctica que diga, va a ser. Claro que esa práctica se puede lograr y no es difícil lograrla. ¿Por qué digo que no es difícil lograrla? Porque analizando estos números, yo puedo ver cuáles me convendrían. Siempre se recomienda comenzar con los más pequeños, ¿sí? Sin embargo, puede suceder que estos coeficientes, al analizarlos, al verlos, inmediatamente digamos, es que no me va a dar el resultado. ¿Y cuál es el resultado que se busca? Se busca que este número se haga cero. Ahorita voy a explicar cómo le vamos a hacer para que este número se haga cero. Entonces, analizando estos números, uno pudiera decir, no me conviene que sea el más pequeño, me conviene que sea porque analizando los números puedo ver que es más probable que yo tenga, me dé el cero, que es al que quiero llegar. En fin, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a empezar con los más pequeños. De hecho, la razón por la cual voy a comenzar con los más pequeños es porque estos números son son iguales. Cuando sean iguales o casi iguales, significa que sí conviene trabajar con los pequeños. Si estos números fueran muy diferentes, uno fuera más grande que otro, mucho más grande que otro, entonces quiere decir que que probablemente no me van a servir los más pequeños y tenga que ensayar con los que están en medio o con más grandes. ¿Sí? Ahí hay que decirlo, pues es que esto es casi prueba y error. Ya al ir desarrollando cierta práctica y cierta intuición, inmediatamente va a decir uno, es ¿no? Sí. Claro que eso sería lo ideal, hay que lograr esa capacidad de abstracción, esa capacidad de inmediatamente dar la solución. Que obviamente pues sí se puede lograr, pero en base ya a cierta práctica. Pues voy a comenzar con el más pequeño y positivo. Entonces sería el 1, y lo que voy a hacer es que siempre lo bajo, el principal, acuérdense que este es el coeficiente principal, lo bajo, y entonces multiplico 1 por 1, me da 1, pero lo voy a cambiar de signo. Lo sumo, y luego hago 1 por menos 2, pero lo cambio de signo. Sumo y me va a dar 6. 6, lo cambio de signo y sumo y me va a dar menos 10. Ya valió. No me da 0. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Entonces hay que ensayar con otro. Hay que ensayar con el menos 1, ¿no? Sí, profe. Entonces, menos 1, cambio de signo, sumo, 0. El 0 da lo mismo si es positivo o negativo. Sumo, menos 4, lo cambio de signo, me da 4, sumo y me da 0. Esto quiere decir que sí cumple. Sí cumple porque me dio ¿qué cosa? Me dio 0 aquí. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, véanlo bien. Véanlo bien. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Voy a dar 2 minutos. Ya son las... A ver. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de acabar, pero a ver, vean así rápido a ver si hay alguna pregunta, porque ya nos ganó la clase. ¿No hay? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Profe, ¿el 0 no es menos 0? ¿Mandé? El 0 no es menos 0. Sí, o sea, mira, el 0,
Al 0 tú le puedes decir que es más 0 o que es menos 0, es lo mismo, es el único número cuyo negativo y positivo es igual. ¿Sí sabían eso, no? Sí, profe. Sí, o sea, en el 0 no hay problema. ¿Eh? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que sí se cumple la división sintética. Y significa que el negativo de este número es raíz. El negativo de este número es raíz, o lo que es lo mismo, x más este número es factor. Entonces, x más ese número es factor. ¿Y quién es el otro factor? El otro factor es este. Como era de tercer grado y la división funcionó, este va a ser un polinomio de un grado menor que el que originalmente era, es decir, va a ser de segundo grado. Y es x cuadrada más 0x, que ya no se pone, más 4 igual a 0. Esto quiere decir que factoricé el polinomio y esa factorización me da x menos 1 por x cuadrada más 4 igual a 0. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿le continúo? ¿Le puedo continuar? Si quiero, le puedo continuar. Pero no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque ya llegué a un polinomio de segundo grado. Y los polinomios de segundo grado, cuando yo llegué a uno de segundo grado, ahí me paro. Generalmente ahí me paro. ¿Por qué me paro ahí? Porque es posible que si el polinomio tiene raíces irracionales o imaginarias, salgan de ese polinomio de segundo grado. Entonces, si yo continúo aplicando el método de la división sintética, el método va a fallar. Esto significa que siempre que yo llegue a un polinomio de segundo grado, ahí mejor le paro y lo voy a analizar con la chicharronera, factorización o despeje. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque generalmente puede ser que esas, si tiene raíces irracionales, ahí están escondidas. Y ya dije que falla el método en las imaginarias. De hecho, observen cómo este cuate no se puede factorizar en los reales. ¿Están de acuerdo que no se puede factorizar en los reales? ¿Por qué no se puede factorizar en los reales? Porque las raíces serían más menos 2 imaginario. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Fíjate, si yo lo resuelvo, me va a quedar así. Y estos son imaginarios. Y se supone que estoy en los reales. Es decir, este no lo puedo factorizar. Y como no lo puedo factorizar, así se queda. Es decir, este polinomio tiene una raíz real y tiene 2 raíces imaginarias. Ahí están las 3 que dice el teorema fundamental del álgebra. Ahora, recuerden que, y esto es muy importante, todo polinomio de grado n yo lo puedo factorizar en n factores lineales. Ese es un corolario que me dice el teorema fundamental del álgebra. Y como son factores lineales, la raíz asociada a cada factor lineal va a ser x menos ese número. Por eso es que una raíz sería x menos a, la otra sería x menos b. ¿Sí se entiende eso, no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? No oigo. Sí, Sí, profe. profe, sí se entiende. Yo necesito que sí estén verdaderamente entendiendo y no me estén nada más diciendo que sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, pues ha llegado el momento triste, se nos ha acabado la clase, pero
Dios mediante, mañana vamos a continuar, vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen excelente tarde, fue un placer, estén al pendiente y empiecen a ver los vídeos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Cuídense, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Sí.